Gloria al Señor. Al primer libro de la Biblia. Gloria al Señor. En el libro de Génesis, capítulo 39. En el versículo número 19 en adelante, hermano. 20 en adelante. Dice la Biblia, ¿lo tienen? Dice la Biblia, y tomó su amo a José y lo puso, ¿dónde lo puso? Donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía, José. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Mire, vamos a leer el verso 1 y 2 de 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Qué dice el verso 2? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Vamos a orar a Dios. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Danos, Señor, la oportunidad de poder compartir tu palabra, de compartir el mensaje. Ayúdame, Señor, a poder entregar, Señor, el mensaje. Úsame. Dame el valor, dame la gracia, dame la autoridad, dame la unción que necesito para predicar tu palabra. Usa mi vida para gloria de tu nombre. Sé conmigo, Dios mío, Señor, que esta palabra venga a traer fuerza, bendición, edificación, Señor, dirección a la vida de tu iglesia. Padre, a ti la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice un fuerte amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos. Usted puede seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo me hacía una pregunta, si acaso era correcto que los creyentes sufran. Si sería correcto, porque pareciera que no fuera correcto. Porque si tienen un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, ¿por qué el creyente habría de sufrir o de padecer o de pasar momentos difíciles? Hace unas semanas atrás, cuando yo les enseñaba aquí a la iglesia los martes de la apostasía, y les decía que hay predicadores que enseñan que el creyente es omnipotente. Se toman del versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice: si todo lo puede, entonces quiere decir que soy omnipotente. Dice un predicador americano. Entonces dice: entonces somos omnipotentes. Y la realidad, hermano, es que no es así. Porque si el hombre fuera omnipotente, pues lo que estamos leyendo de José, pues él hubiera tenido el poder para que no fuese apresado y llevado a la cárcel. Por eso me venía a mi mente, si acaso los cristianos pueden sufrir. Porque hoy escuchamos, hermano, en el mundo evangélico, de que los creyentes debieran ser personas sin problemas. O se lo digo de otra manera, como lo dicen ellos. Ellos dicen que tienes que ser exitoso, que debes de estar en la cumbre del éxito, que no debes de sufrir. Y por eso hoy la gente, los predicadores, hoy hablaban de los falsos profetas en la dominical. ¿Qué profetiza la gente de afuera? Solamente te profetizan prosperidad, bienestar,
que los creyentes no tienen por qué pasar necesidad, porque ellos pueden decretar y todo suceder. Pero la Biblia nos habla de la vida de José, hermanos. Y la vida de José revela cosas importantísimas, reales. Revela, hermano, la realidad del concepto que Dios tiene para el hombre, o que lo que Dios puede hacer con el hombre. José, a la edad de 17 años, él pastoreaba y apacentaba las ovejas de su padre junto a sus hermanos. La Biblia dice, hermanos, que José era el hombre, o el mejor dicho, el joven o el hijo consentido o querido de su padre, porque lo había tenido en su vejez, porque quizás era un hijo menor. Dice la Biblia que le había hecho una túnica de colores, ¿se acuerdan? Todos usaban túnicas, pero eran túnicas quizás más normales, quizás eran túnicas de un solo color, porque la Biblia dice que era una túnica de colores, dando a entender que era distinta, porque era de colores. No sé si de raya, no sé si de cuadros, pero dicen, hermanos, que era de colores que brillaban, y lo hacía diferenciarse de sus hermanos. Y sus hermanos decían: oye, todos tenemos del mismo color, y él tiene una túnica de colores. Y aquel muchacho llamado José tenía que aprender muchas cosas. Era un hombre temeroso de Dios. Yo creo que en su juventud él ya buscaba a Dios, porque la Biblia dice que él le platicaba a su padre la mala fama que sus hijos tenían. O sea, José decía: ¿sabes qué, papá? Fulano se porta mal. ¿Sabes qué, papá? Fulano, no sé, tiene un vicio, maldice, o no ora, o no sé, hermano. Pero la Biblia dice que él compartía la mala fama. O sea, fíjese que yo buscaba, hermano, los significados de lo que dice de la mala fama, y dice que daba a entender que eran hombres perversos. Y usted puede creer, amados hermanos, que los hijos de Israel, de Jacob, fueran hombres perversos. Yo creo que sí, por lo que hacen, ¿verdad? Por lo que hicieron, hermano. Lo querían matar. ¿Se acuerda que lo querían matar? Sí, él habla, dice: mis hermanos son malos, son hombres malvados, son hombres que hacen una conducta errada. ¿Y cómo puede diferenciar un malo lo que hacen la maldad de otros? Nadie puede diferenciar. Para el malo, para el del mundo, lo que hace otro malvado le es lo mismo, porque no conoce lo bueno y lo malo. Pero una persona que busca a Dios diferencia lo bueno de lo malo. Por eso José era un hombre distinto, porque José buscaba a Dios. José tenía una lealtad al Señor en su corta edad. Él quería agradar al Señor. Por eso él dice: mis hermanos son distintos a como tú eres, papá. Mis hermanos son diferentes a lo que tú nos has enseñado, o lo que Dios nos enseña. Y entonces creo yo que también eso le daba a Israel, hermano, un amor especial hacia José por la manera que él se conducía. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 9, de cómo, amados hermanos, la Biblia dice que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Ahora, cuando dice que lo vendieron, eso fue gracias a Dios, porque lo querían matar. En un principio, los hermanos le tuvieron envidia. Fíjese, hermano, la gravedad de la envidia. La envidia es carcoma de los huesos. No está bien tener envidia de nada ni de nadie, hermano. No envidiemos nada. No envidiemos ni deseemos el carro de nadie, ni la ropa de nadie, ni la vida próspera de nadie. No, hermano, no hagamos eso en nuestro corazón. Demos gracias a Dios por lo que tenemos, y por lo que no tenemos, pidamos a Dios que nos provea, si es su voluntad, que nos dé. Amén, hermanos. Pero no permitamos sentimientos y deseos de envidia, porque cuando hay envidia hay un problema en el corazón. Y cuando hay un problema en el corazón, entonces, hermano, yo tengo una molestia contra la persona. Incluso hay gente que llega hasta molestarse con Dios porque no tiene lo que otro tiene.
Y eso no está bien delante del Señor. Entonces, la envidia, hermano, movió a sus hermanos a quererlo matar. Gloria a Dios. Pero fíjese que Hechos 7:9 también dice, lo vendieron, pero Dios estaba con él, hermanos. Hechos 7, verso 9. Lo habla, hermano, la escritura. Fíjese que lo habían escondido porque primero que lo querían matar y lo metieron a una cisterna que no tenía agua. Y cuando pasaban los ismaelitas, vamos a venderlos a los ismaelitas. Y llegó ahí, hermano, unos mercaderes, comerciantes, y lo compraron, lo vendieron, lo compraron y lo llevaron, bendito sea el Señor, hermanos, hasta la casa de Potifar, donde Potifar lo adquirió y lo compró. Para mí, lo que yo pensaba y meditaba cuando lo echaron a la cisterna era algo humillante, hermanos. Él no se merecía que lo tiraran a una cisterna. Él estuvo como secuestrado, por decirlo así. Imagínense lo que hablaban ahí arriba sus hermanos. Lo vamos a matar. Acuérdese que Dios le revelaba sueños. Dios le daba sueños. Y yo aprendí de otros predicadores que dicen que los sueños de José, que Dios se los dio, que eran realidad, pero que le faltó discreción, que le faltó, no sé, dicen unos que humildad. Porque él empezó, a lo mejor se empezó a llenar un poquito. Había cosas que tenía que aprender porque era un joven, hermanos. Amén. Y nosotros no podemos contar nuestros sueños a todos, porque hay gente que le agrada tu sueño, que va a orar por ti para que Dios te ayude a realizar los propósitos que Dios tiene en tu vida. Pero hay gente que le va a molestar. ¿Alguna vez tú le has contado a alguien y su semblante cambia? Cuando tú dijiste, no sé, por ejemplo, voy a comprarme una casa y hay gente que a veces está a nuestro alrededor que prefiere que tú le digas que te está yendo mal que le digas que te está yendo bien. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Hay gente así, hermano, que si le dices, tengo muchos problemas con mi matrimonio, le agrada que los tengas, porque no te quiere ver mejor que ella. No le cuentes a todos tus problemas. Incluso no debieras de contárselos a nadie. Cuéntaselos a Dios. A lo mejor a tus padres, tu pastor. Si requieres la ayuda de la oración, lo puedes hacer. Pero a veces creemos que el compadre, que la comadre, que el hermano, que fulano. No, hermanos, porque no todos se gozan de eso. Hay gente que si tú le dices, ¿sabes qué? Mi matrimonio se está componiendo, le incomoda, le molesta. Y en José, Dios tenía un propósito real, genuino, pero quizás algo le faltó. No debió de haberlo platicado, o a lo mejor no era el tiempo de platicar. Porque llegaron incluso a platicárselo a su padre y llegaba a decir que acaso nos hemos de rendir ante ti. Que Dios tenía un propósito, que se cumplió eso, pero tenía que tener cuidado. Por eso no cuentes a cualquiera tus sueños, y menos si no se los has platicado primero al Señor. Dios es el único que tiene que saber de todo. Bendito sea su nombre, hermanos. Es el Señor. Y por eso lo querían matar, porque lo envidiaban, porque él tenía la túnica, porque él era un hombre bueno, porque era un hombre amado, porque era un hombre que Dios le revelaba, porque era un hombre justo, bendito sea el Señor. Pero la envidia, hermano, que Dios permite que sea vendido, Dios permite que sea vendido y llegue hasta la casa de Potifar, bendito sea el Señor. La Biblia dice que cuando fue vendido, Dios estaba con José. Y yo me hice la primera pregunta: ¿cómo puede ser que un hombre que es secuestrado, metido en una cisterna, ahora vendido, ahora comprado como un esclavo, porque no era un esclavo, ahora es un esclavo, y la Biblia diga, pero Dios estaba con José? Pues ¿dónde está, diría la gente? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Dios ahí? Pero Dios, cuando fue metido José a la cisterna, también Dios estaba allá adentro. Porque se acuerda que un día metieron a los jóvenes hebreos, hermanos, al horno. ¿Y qué hizo Dios? No los sacó, Dios se metió también con ellos. Bendito sea Jesús.
Así es Dios, así trabaja Dios. Contra nuestra lógica, contra nuestras cosas normales, Dios las hace distintas. Nosotros pensaríamos que se cierre la cisterna. Dios dice, déjala abierta, que yo me meto ahí también con él. Bendito sea el Señor. Porque Dios iba a estar con José. Dios iba a estar con él. Dios estuvo con los jóvenes hebreos en el horno. Y ahora, hermano, él empieza a trabajar para Potifar. Y la Biblia dice, Dios estaba con José y lo que hacía era prosperado. Empezó a trabajar, pero como Dios estaba con él, hermano, todo empieza a prosperarse, a ser de bendición. Bendito sea Dios. Uno tiene que siempre anhelar que donde uno llega tiene que ser de qué, hermanos, de bendición. Claro, tiene que ser así. ¿Cómo vamos a llegar a un lugar y vamos a ser de maldición? ¿Cómo vamos a llegar a un lugar y se perdieron los anillos? Se perdió el reloj. Tenemos que llegar a ser de bendición para otros. Amén, hermanos. Siempre le digo a mis hijas, siempre, porque a veces tenemos la bendición de que hay gente que nos bendice o nos invita o algo. Siempre hay que decir, Señor, que cuando lleguemos seamos de bendición para esa gente. Claro, hermano. Claro, o sea, imagínense, lleguemos a un lugar y haya clientela y lleguemos nosotros y se van toda la gente. No es correcto. Hay una hermana en la iglesia que antes vendía pizzas en el mercado y decía, pastor, pase después del lunes. Cómo nos encantaba después del lunes ir a las pizzas. Y decía, Señor, pues envía clientes porque pues para que salga para la pizza que nos están regalando. Claro. Así usted tiene que ser de bendición, hermanos. En todo lugar, en lo que usted hace, con su jefe, con su trabajo, con cualquier cosa donde usted trabaja, donde usted hace una actividad, ser de bendición. ¿Por qué va a ser de bendición? Porque Dios está en su vida. Porque Dios está contigo, bendito sea el Señor. Y lo que tú haces, lo que tú tocas, Dios lo bendice. Y José estaba ahí trabajando. Y José, hermano, empezaba a ordenar las cosas. Su jefe no se preocupaba porque José lo ordenaba todo, prosperaba todo. Así como Jacob con su suegro, hermano, todo era prosperado en el rancho, en el terreno. Todo era de bendición. Porque cuando Dios está con un hombre, Dios lo va a bendecir. Pero no significa que no va a sufrir. No significa que no va a pasar lucha. No significa que no va a pasar prueba. La Biblia dice, hermano, que el enemigo, una de las pruebas más fuertes que tuvo José, fue que el enemigo se metió en el corazón de la esposa de Potifar. Y vio a este muchacho, porque la Biblia dice que era de un hermoso semblante. O sea, era bonito, era guapo, era atractivo José, hermano. Y la esposa puso la mirada en él. Y la mujer le decía a José, yo quiero que tú estés conmigo. Y la Biblia dice, hermano, que José se negaba y decía, no. Y dijo, mire lo que él dijo. En el versículo 9 de Génesis 39 le dijo, ¿cómo pues yo haría este grande mal a Potifar? Porque no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Fíjese, hermano, la lealtad de este hombre. De decir, si Potifar me compró, me ha dado un bien, me ha puesto en orden toda la casa, me ha abierto las puertas, me ha bendecido. Yo no me detengo de nada. Solamente me ha reservado a ti porque tú eres su esposa. ¿Cómo yo haría este grande mal a él? Y luego dice, y pecaría contra Dios. Después de que José ha pasado este mal, hermano, después de que José ha sido vendido, ha sido sacado de su familia, José sigue pensando en serle fiel a Dios. Y esto es lo que a mí me gusta, hermano, porque Dios requiere de gente fiel. Porque a veces cualquiera de nosotros estamos pensando en que algo Dios falla, aunque Dios nunca falla. Pero ver algo de Dios para ya no ir a buscar al Señor.
A veces estamos pensando cualquier cosa que ocurra para yo entonces decirle a Dios: tú eres el culpable porque tú no me ayudaste. Pero en cambio José es secuestrado, es vendido, luego vuelve a ser comprado, es puesto como un esclavo. Ahora viene una mujer a tentarlo y este hombre sigue pensando en cómo serle fiel a Dios. Hay que ser fieles a Dios. Bendito sea su nombre, hermano. Aunque no veamos resultados, cuesta decirlo, pero hay que decirlo. Prosperaba la gente que estaba a su alrededor, porque dice, todo lo que hacía prosperaba. Pero él seguía siendo un esclavo. Él seguía estando lejos de su familia. Sus hermanos, su padre, él sufría por su padre y su padre sufría por él. Lo daban por muerto. Entonces, hermano, José dice: yo voy a ser fiel a Dios y aún sin ver los resultados. Hay que mantenerse fiel, hermano. Hay que nosotros, hermanos, ser fiel a Dios y no fallarle. Aunque tú pienses que Dios se ha tardado en tu respuesta, en tu liberación. Bendito sea el Señor. Porque hoy queremos que Dios lo haga todo rápido. Queremos que Dios lo haga todo, hermano, inmediato, con un tronido de dedos se haga. Y si no, entonces ya estamos pensando que Dios no nos ayuda, que Dios no nos quiere, que Dios a nosotros no nos escucha. Bendito sea el Señor. Y él decía: ¿cómo yo pecaría delante del Señor? Tenía muchas, hermanos, cosas en su corazón que decía: yo, a pesar de que sea un esclavo, yo no voy a fallar a Dios. Él pudiera haberse aventado al mundo y decir dónde están los sueños y decir dónde quedó el propósito divino. Ni modo que yo nunca soñé estar de esclavo y soy un esclavo. Porque a veces pensamos, hermano, que Dios se ha olvidado de lo que nos ha prometido, de lo que Dios nos ha entregado, de las palabras que Dios nos ha dado. No, ahí está, porque Dios no miente. Porque Dios, hermano, es fiel a su palabra. Porque su palabra no cambia. Bendito sea el Señor. Tú tienes que consolarte en esta gran verdad, que su palabra no cambia. Bendito sea el Señor. Hermano, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito sea su nombre. Y no falló. Se fue, huyó de esa mujer. Y la mujer levantó un falso. Le dijo a su esposo: ¿sabes qué? El esclavo, el que tú trajiste, ese hombre quiso aprovecharse de mí. Y era mentira. Ella le contó su versión. Se vio burlada, se vio ofendida y le dijo a su esposo. ¿Y qué hizo su esposo? Lo leímos, lo tomó y lo echó en la cárcel. Una versión distinta dice: el Señor hizo que José fuera metido a la cárcel, quedara encarcelado. Lo tomaron preso. Hermanos, fue empujado hacia la cárcel. Fíjese, ya no está en una cisterna. Ahora está preso en la cárcel donde estaban los que habían fallado, hermanos, al rey. Solo por ser puro, por ser fiel a Dios. Porque él, por hacer lo bueno, ahora es encarcelado. Uno pensaría, ¿sabes qué? José, al haber hecho esto, de seguro que Dios lo va a recompensar. Este hombre está siendo santo. Este hombre no le ha hecho mal a nadie. Es una gran injusticia. Entonces de seguro Dios le está preparando algo en su cuarto para darle un galardón, para darle una corona. Quizás lo va a liberar de todo porque él ha hecho lo bueno. Y en cambio, hermanos, de ser premiado, es metido a la cárcel. Porque las bendiciones y las recompensas no son inmediatas. Es como el pecado. El pecado que se consume, el pecado que se practica, las malas decisiones que tomamos no siempre son resultados inmediatos, las consecuencias. A veces lleva tiempo. A veces pasan los días, a veces pasan los meses, a veces pasan los años. Y repercute. ¿Cuánta gente ha abandonado a Dios y dice: me va mejor? ¿Cuánta gente le ha dado la espalda a Dios y está en el mundo y piensa que está mejor allá que aquí? ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuánta gente de Israel no pensó que era mejor estar en Egipto que en Israel? Pagaron consecuencias. Así es el pecado. Pecado, hermano,
no siempre se recoge el fruto del pecado inmediatamente, a veces lo lleva el tiempo. Así son las buenas decisiones y las bendiciones de Dios. Tus buenos actos, tu fidelidad, tu búsqueda de Dios, tu oración de hoy, a lo mejor no tiene el efecto hoy, pero quizá lo tiene en 15 días o en un año. Bendito sea el Señor. Las oraciones que tú haces hoy por tus hijos que son pequeños, que tú los cubres, que tú los cuidas, que tú le pides a Dios que los acompañe, que cuando se casen les vaya bien. Esas oraciones que no las ves ahora, pero las ves en un futuro que llegará tarde que temprano. Así era la bendición de José. Prefirió ser fiel, ser puro. No llegó la recompensa inmediatamente, sino que llegaron consecuencias de su fidelidad, porque vivimos en un mundo malvado e injusto. No se te olvide, hermanos, que estamos en un mundo malvado, un mundo, hermano, que no es del Señor. La palabra del Señor dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. El mundo piensa en las cosas del mundo, hermano. El mundo, hermano, se constituye un enemigo de Dios, porque todo lo que hace y practica es malo. Por eso en el mundo hay injusticias. Por eso en el mundo es juzgado el que hace el bien y es aplaudido el que hace el mal. Vivimos en este mundo caído, mundo pecaminoso. Un mundo, hermano, sin Dios, un mundo de idolatría. Un mundo, hermano, de maldad, de enfermedad, de dolor, de muerte. Pero tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos a Dios en nuestra vida. Y eso nos tiene que dar seguridad y firmeza. La Biblia dice que lo metieron en la cárcel, pero el Señor estaba con José en la cárcel. Fíjese, hermano. Ya no solamente estaba con José cuando lo vendieron a los ismaelitas, ni ahora tampoco en la casa de Potifar, sino que ahora también Dios estaba con él en la cárcel. Fíjese, hermano, encarcelado. Génesis 39, verso número 21. Vemos que Dios estaba con José en todas partes. En el campo, con su padre, en la cisterna, con los ismaelitas, en la casa de Potifar, en el momento de la prueba con esa mujer. Ahora estaba también en la cárcel. Bendito sea el Señor. Hermanos, ahora en la cárcel, dice la Biblia que lo dejaron a todos los cuidados a José. Dice la Biblia que el encargado de la cárcel no se preocupaba de nada, porque todo José lo hacía. Gloria a Dios, hermano. Pues con ganas, pero aún estaba en la cárcel. Y estuvo un tiempo en la cárcel. Y dice la Biblia que Jehová lo prosperaba. ¿Qué es que Dios lo prospera? Pastor, porque si yo pasara eso, si yo viviese eso, qué difícil sería. ¿Qué es que Jehová lo prosperaba? Viene del original hebreo que es empujar hacia adelante. Escuchen. Prosperaba, empujar hacia adelante. Logro hacia adelante. Victoria, éxito, bendición. En la cárcel le decía, vas a salir. Lo empujaba. ¿Cuántos no necesitamos a veces un empujón hacia adelante, hermanos? Fíjese, hermano. No dice, pero Jehová le abrió la puerta de la cárcel. No dice, pero Jehová lo sacó de la cisterna. No dice, pero Jehová le dio fuerzas para huir de los ismaelitas corriendo. No dice, hermano, eso. Pero la mujer de Potifar cayó enfermo y murió. No dice eso. Porque a veces nosotros de una manera incorrecta pedimos ese tipo de cosas. Si Dios estuviera conmigo, abriría esta puerta y huiría. Si Dios estaría conmigo, mis enemigos caerían muertos. Pero en cambio, ¿qué hace Dios? Dios no mata a tus enemigos. Bendito sea el Señor. ¿Qué hace Dios? Dios te empuja hacia adelante para que salgas en victoria a pesar de tus enemigos. Bendito sea el Señor. O sea, Dios no te abre la puerta quizás de esa cárcel. Quizás Dios no te va a sacar. Te va a dejar procesar en la cárcel. Porque hay cosas que tienes que aprender en la cárcel. Porque hay cosas que tienes que recibir en la cárcel. Porque hay cosas que tienes que depender de Dios en medio de la cárcel. Pero Dios, ¿qué hace? Dios te levanta, te empuja hacia adelante para que tu fe crezca. Eso es que Jehová lo prosperaba, lo empujaba hacia adelante. Eso es lo que Dios hace en las dificultades del hombre.
en las dificultades del matrimonio, en las dificultades del que sirve a Dios, que cuando se siente mal, se siente derrotado, se siente caído, Dios que está contigo te empuja hacia adelante. ¿Para qué hacia adelante? Porque adelante están los propósitos que Dios tiene para nosotros. Adelante están las metas de Dios, las metas divinas que Dios ha puesto. Dios no nos empuja hacia atrás, sino hacia adelante. Porque la Biblia dice que hay que extendernos a lo que está hacia adelante, hermanos. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, sino ir hacia adelante. Por eso la Biblia dice: pon tus ojos en Cristo. Pon tu mirada en el Señor, en el galardón, hacia adelante. Por eso el empuje es siempre hacia adelante de Dios. Dios te empuja hacia adelante, porque los propósitos que Dios tenía para José, que claro que José no los entiende en la cárcel. José no los entiende cuando va en ese carruaje vendido o atado con cadenas hacia la casa de Potifar. Él no lo entiende, pero los propósitos de Dios están hacia adelante. Hermano, tus propósitos que Dios tiene para tu vida no están hacia atrás, no están hacia la derecha, no están hacia la izquierda. No te desvíes, están hacia adelante. Por eso el camino de Dios es hacia adelante, hermano. Aunque tú no veas la respuesta, es hacia adelante. Aunque tú te sientas solo, es hacia adelante. Aunque te sientas enfermo, es hacia adelante. Aunque te sientas desamparado, es hacia adelante. Aunque te sientas atacado, es hacia adelante. En el nombre de Jesús, es hacia adelante. Aunque te sientas incluso abandonado por Dios, es hacia adelante. A veces no vemos a Dios. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Dios atrás de nosotros? Empujando hacia adelante. Por eso a veces no lo ves, porque Dios te está empujando. Y ese impulso que Dios te da es el impulso necesario. Por eso tú no necesitas nada más que a Dios, porque Él es el que te empuja, porque Él es el que te libra, porque Él es el que te saca en victoria para llegar a los propósitos que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Entonces Dios nos enseña la verdad de que los justos sufren, hermanos. Los justos sufren. José era un hombre justo. José era mejor que sus hermanos en la práctica moral, en la vida moral, en la vida espiritual. Era mejor. Pero tú no ves a sus hermanos siendo vendido ni esclavo. Era el hombre de Dios. Era el hombre, hermano, que Dios lo tenía preparado. Y era un hombre justo. Un hombre, ¿quién es un hombre justo? El que hace la justicia, el que vive con rectitud, el que intenta agradar a Dios, el que intenta servirlo. Yo sé que hay mucha gente en la radio que nos escucha, gente que tiene problemas, hermano, en los pulmones, que tiene problemas, no sé, a los oídos, a los ojos, no puede caminar. Y dice: pastor, yo he servido a Dios y yo he amado a Dios, he intentado agradar a Dios. Bueno, Dios está ahí con ellos, empujándolos hacia adelante para no perder la fe. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a Pedro: el enemigo os ha pedido para zarandearlos como al trigo, pero yo empujaría hacia adelante para que tu fe no falte? Te voy a rogar al Padre, voy a cubrirte. No le dijo: voy a quitar el zarandeo, sino voy a orar, voy a interceder, voy a estar contigo, bendito sea el Señor, para que llegues a la meta, para que podamos decir como Pablo: he corrido, he peleado, he terminado, he acabado la batalla, bendito sea el Señor, porque Dios nos empujó hacia adelante, hermano, y Dios nos dará la victoria en el nombre de Jesús. Pero es una realidad que pasamos momentos difíciles. Es una realidad, hermanos. La Biblia, hermano, está llena de gente que pasó pruebas, que pasó luchas, que pasó momentos difíciles, hermano, que pasó momentos de angustia. No encuentro un hombre que diga: este no pasó nada malo. Todos pasaron momentos difíciles, amados hermanos. Y yo entiendo que a veces, lógicamente, no encontramos respuestas, porque a veces nuestra mente humana no trabaja con la mente divina de Dios. Nuestras matemáticas son distintas a las de Dios. Nosotros, hermano, tenemos pensamientos distintos. Por eso dice el Señor: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Como tú piensas, yo no pienso, dice el Señor.
Tú piensas así con lógica que por qué, si yo estoy con José, ¿por qué lo permití venderlo? Pero es como tú piensas, pero no es como yo estoy pensando. Porque si fuéramos nosotros, hermano, libramos a José, pero matamos a todo Israel, ¿verdad? Pero como Dios pensó, metió a José a la cárcel, pero alimentó a todo Israel. Y hasta el día de hoy Israel está de pie. Bendito sea el Señor, porque Dios lo había preparado para poder preservar el pueblo. Entonces a veces nuestras matemáticas son distintas. Nosotros decimos, es que si Dios me diera esto hoy, y si te lo da hoy y mañana lo pierdes todo. A veces Dios dice, mejor te preparo y yo te bendigo distinto para que no lo pierdas. Entonces hay que pensar, hermanos, de una manera divina, espiritual, de fe. Por eso es la Biblia, la que nos guía a toda verdad, la que nos hace conocer al Señor, la que nos hace entender los planes del Señor, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Todo tiene una razón en el sufrimiento, una razón, un propósito, una razón de ser en nuestra vida. A veces, hermano, es para crecimiento. A veces el sufrimiento es para crecer. A veces para transformarme. Porque a veces necesitamos ser transformados. Y mientras nosotros decimos, Dios no me ayuda, o ¿por qué Dios no me libra de esta aflicción? Porque Dios ve distinto. Dios no ve la comodidad del hombre. Dios no ve la comodidad del hombre de una manera principal como la ves tú y la veo yo. A Dios le interesa más siempre lo espiritual. Y para ti la comodidad es el bienestar económico, ¿verdad, hermanos? Lo vemos normal, queremos tener una estabilidad económica. La comodidad de tener una casa, una buena casa, tener la salud, todas esas cosas, hermano, que todo marche bien, comodidad, estar cómodo en todas las áreas, en toda la esfera de la vida. Queremos estar bien, claro, porque humanamente lo queremos. Pero cuando Dios ve que nuestra vida espiritual o nuestra relación con Dios está en crisis, haciéndose pedazos, agrietándose, ¿qué hace Dios? Nos saca ¿de dónde? De la comodidad. Amén. Y nos toca, lo permite, alguna situación. ¿Para qué? Para que haya una transformación interna, para que haya un cambio, para que lo busquemos. Porque Dios dice, Señor, ¿por qué no me ayudas en esto? ¿Por qué me has sacado de esta comodidad de la salud? O en esta comodidad del bienestar. O iba todo bien, Señor, y ahora estoy acá. Y Dios dice, porque quiero encontrarme contigo. Porque quiero que me busques. Porque hay cosas que solamente las aprendemos a través del dolor y el sufrimiento. Qué tremendos somos los seres humanos. Que hay cosas que solamente las aprendemos, las recibimos a través del dolor y el sufrimiento. ¿Cuántas veces no hemos pedido perdón a Dios, amados hermanos, cuando nos hemos encontrado una prueba? Perdóname, ten misericordia, Señor. Entonces Dios sacó, hermano, a José de la comodidad de apacentar las ovejas para prepararlo, para preservar la vida de Israel. Porque acuérdese que todo esto tiene, toda esta historia, las cárceles, los sueños del copero, todas esas cosas de haberlo vendido, todo tiene un propósito para llegar a ser el gobernante. ¿Se acuerdan, hermanos? Para darle, hermano, el consejo de guardar el alimento de las vacas gordas y las flacas. ¿Se acuerdan? Y cuidar el alimento y después racionarlo sabiamente. Todo eso que pasó era para ese propósito que Dios tenía. Entonces Dios saca a José de su comodidad, lo hace, hermano, procesar. Bendito sea el Señor. Lo pasa quizás por el fuego, porque había cosas que tenía que cambiar, porque había cosas que tenía que mejorar, porque tenía que ser probado, bendito sea el Señor, a ver si era fiel o no era fiel. Y entonces, hermano, es puesto sobre cosas superiores y Dios le da una sabiduría interesante donde puede, hermano, preservar la vida, hermano, de una sociedad, tanto de Israel como de los egipcios y de mucha gente que iba para allá a alimentarse. Gracias a Dios que usó a José
porque nadie tenía la dirección en ese momento más que el hombre con el cual Dios estaba, que era José. Bendito sea el Señor. Pero como nosotros nada más vemos, somos de vista corta, hermanos. Es que me duele, es que no me ayuda, es que no me saluda, es que lo veo raro. Bendito sea el Señor. Es que ¿por qué no me han subido el sueldo o de puesto en el trabajo? ¿Y por qué no pasa esto? ¿Y dónde está Dios? Y dejamos de orar, y dejamos de ayunar, y dejamos de echarle ganas, y dejamos de pelear la batalla, porque somos de vista corta. De vista corta, hermanos. Y Dios tiene un propósito. Entonces Dios los sacó de la comodidad, hermanos, para darle cosas espiritualmente beneficiosas. Y solo se logró a través de la prueba, el sufrimiento y el dolor. ¿Por qué Dios permite a veces? ¿Cuál es una de las razones? Una es renovar la fe. A veces pasamos por pruebas para renovar la fe. Porque a veces nuestra fe está muerta. Nuestra fe está fría. Nuestra fe no es nada. Nuestra confianza en Dios a veces no existe. Tenemos religiosidad. Pero cuando llega la prueba, llega la lucha, no tienes de más donde sostenerse, más que sostenerse del Dios. Y le dices: Dios, tómame de la mano, y me tomo de tu mano, Señor, porque eres el único que puede estar conmigo y me puede ayudar. Y entonces se renueva, hermano, una confianza plena en Dios. Cuando no, hermano, la gente deja hasta de buscar a Dios en el bienestar, de orar, de servir, de comprometerse con el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. No dejemos que las emociones nos controlen. Nunca deje que las emociones controlen su mente y empiece a pensar de seguro que Dios no está conmigo. Al contrario, hermano, usted hable a su alma y acuérdese de los beneficios que el Señor, hermanos, nos da constantemente. Mire lo que dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad, y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos, bendecida Jehová todas sus obras. Hermanos, porque tenemos que decir a nuestra alma que alabe a Dios, que recuerde las cosas que Dios ha hecho por nosotros. No permita que las emociones nos controlen, nos saquen, hermano, a la desesperación, que nos roben la fe, que nos metan en incredulidad, que nos metan en desconfianza. No permitamos, no demos lugar a que, hermano, la emoción nos diga: Dios no está contigo. Bendito sea el Señor. Como, hermano, el Salmo 42, cuando dice la Biblia: me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios tuyo? Mire, Salmo 42, 3, el verso 11. Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Y dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y luego dice el salmista en signos de exclamación: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Cuando la gente te diga: ¿dónde está tu Dios? Y eso, hermano, cala hondo, eso quiebra tus huesos, te parte por dentro, golpea tu alma. Bendito sea el Señor. Pregúntate: ¿por qué estar desanimado? ¿Por qué estar triste el corazón? Si tenemos una esperanza en Dios, vuelve a alabarlo, vuelve a exaltarlo. Dile: tú eres mi Salvador y mi Dios. Aleluya. Dele palmas de alabanza, háblele a su alma y diga: alma mía, alaba a Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi Dios en quien yo confiaré. Háblele a su alma, hermanos. No deje que las emociones lo controlen a usted. No vaya a ser, hermano, que cuando entre en una cárcel se desespere,
y quiere hacer lo que los otros presos hacen. ¿Se acuerda cuando fue Pablo y Silas, verdad? Entraron a una cárcel. Ellos no hicieron lo que los presos hacían. Ellos hicieron, hermano, de alabar y glorificar a Dios. Nosotros tiene que ser igual. Hermanos, uno de los propósitos, otro de los propósitos, es que a veces nuestra fe es probada. No solamente es renovación y transformación, porque a veces no tenemos fe y confianza y hay que tomarla. A veces a los que tienen fe y confianza, su fe y confianza se prueba. Y fue lo que pasó con Job, cuando se le permitió a Satanás afligirlo. ¿Se acuerda cuando la Biblia dice en Job 1:6 en adelante y capítulo 2 del 1 al 6? Cuando el enemigo entró a la misma presencia de Dios y Dios le dice: ¿de dónde viene? Dice: rodear la tierra. Dice: no has considerado a mi siervo, no has considerado a mi hombre de fe, porque tenía fe Job, ¿verdad? O sea, no solamente la prueba es para renovar la fe, a veces para probar la fe. Algunos la prueba nos hace a anclarnos a Cristo en fe, y a otros el ancla de la fe nos la prueba el Señor. Y el diablo le dice el Señor: pues él es un hombre recto, un hombre temeroso, un hombre bueno, un hombre, mira cómo él me ha servido. Y el enemigo, que es un acusador, así lo dice Apocalipsis, el que acusa a los hermanos, porque él siempre trata de echar abajo la vida del creyente, la vida del hermano, y le dice: ¿tú crees que él te sirve por lo que tú eres? Él te sirve porque lo has rodeado de bienes. ¿Tú crees que de la nada te sirve? Él te sirve por interés. Él te sirve porque tú lo has bendecido a él. Has bendecido su casa, has bendecido sus terrenos, has bendecido sus ganados, has bendecido sus huertas. Por eso te sirve. Y le dice: pero déjame tocarlo, déjame ir contra él. Oiga, hermano, perdió todo. Perdió los animales, perdió los hijos. Bendito sea el Señor. Su esposa misma le dice: muérete. ¿Qué había hecho Job, hermano, para merecerse eso? Que en un rato murieran sus hijos, por el cual él oraba todos los días. Él clamaba a Dios todos los días. Le decía: Señor, por si acaso mis hijos han pecado, por si acaso mis hijos han desobedecido, ten misericordia. Y allí estaba Job, permaneciendo fiel, y le decía: ¿acaso solamente lo bueno hemos de recibir y lo malo no? Bendito sea el Señor. O sea, en pocas palabras, él está diciendo: Dios sabe lo que hace. Dios es soberano. Él si Él quiere me puede ayudar ahora, y si Él quiere me da, y si Él quiere me quita, y si me quita Él me puede dar. Bendito sea el Señor. Y en todo eso no pecaba Job, hermanos, pero fue probada su fe. Le decían que servía por conveniencia, pero él se mantuvo, hermano. Entonces es así cuando a veces nuestra fe, hermano, es probada. Cuando somos probados crecemos. Cuando somos probados maduramos. Cuando somos probados, amados hermanos, aprendemos la paciencia, porque la prueba produce paciencia, hermano, porque así viene, uno aprende a depender menos de uno y aprende a depender más de Dios en la prueba. Cuando tú y yo somos probados, aprendemos a depender del Señor. Desarrollamos un carácter cristiano, un carácter que tiene que estar por dentro. Porque, hermanos, nosotros a veces parecemos algo, pero lo que realmente somos es el carácter, lo que está acá adentro. Y en la prueba Dios produce un carácter. El carácter que produjo en José, que José no se echó para abajo, hermanos. El carácter que José dijo: no pecaré contra Dios. El carácter que hizo en Job de decir: Dios da, Dios quita. Bendito sea el Señor. Pero maldice a tu Dios. ¿Dónde está tu Dios? Decía: no, porque no solo lo bueno recibiremos. Dios sabe lo que Él hace en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces, hermano, Dios desarrolla un carácter cristiano en nuestra vida. Yo sé que no es fácil,
Yo sé que no es sencillo, hermanos. Yo sé que no es fácil estar en la prueba. Yo sé que no es fácil estar en una situación difícil, en la enfermedad, en el conflicto. Yo sé que no es fácil, pero Dios está desarrollando algo en nosotros. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Que Dios estaba con José. Y que en el cielo Dios veía a Job en la tierra. Bendito sea el Señor. En pocas palabras, no somos perdidos de la vista divina de Dios. Y físicamente Dios está también con nosotros. Dios estuvo con José y del cielo Dios miraba a Job. Bendito sea el Señor. Dele palmas de alabanza, porque no somos, hermano, indiferentes a los ojos de Dios. No eres indiferente, hermano, a los ojos del Señor. No creas que Dios, hermano, no siente lo que tú estás pasando. Dios no es ajeno a tu dolor. Dios no es ajeno a tu preocupación. Al contrario, Dios te ve. Dios te ve. Y tarde que temprano terminará la prueba. Los problemas son oportunidades para ver a Dios obrar en nuestra vida. Los problemas, hermanos, son situaciones que permiten nosotros conocer y experimentar el poder del Señor. Me gustó esta frase. La fe cristiana no consiste en la eliminación de la debilidad y el sufrimiento. Pastor, a lo mejor no tengo fe. Porque mire, pastor, no se ha ido la debilidad ni el dolor. La fe cristiana no consiste en la eliminación de la debilidad y el sufrimiento, sino en la manifestación del poder de Dios a través de la debilidad del hombre. A través de esa debilidad se manifiesta Dios. El poder del Señor. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, Dios tiene el poder. Dios se manifiesta a través de la debilidad, y es para poderle dar gloria y honra al Señor. Quizá usted puede estar pasando un momento difícil, injusticia, una enfermedad, una tristeza, hermano. Pero si tú te mantienes, si tú buscas del Señor, al final el propósito de Dios triunfará sobre tu vida. Lo que Dios tiene para nosotros. Y yo por eso me pregunté, ¿cómo puede ser que Dios estaba con José si él estaba en una cárcel? Porque así pensamos nosotros. Porque yo digo, si mi humanidad, si Dios estuviera con él, no hubiera llegado a la cárcel. Si Dios estuviera con Job, no hubiera tenido una sarna. Pero hermano, así piensa nuestra mente carnal y humana. Pero Dios piensa distinto. Dios va a estar contigo, hermano. Si nosotros estamos batallando en algún área de nuestra vida, no digas, ¿dónde está Dios en esto? Porque Dios sí está. Decían los israelitas, ¿acaso Dios podrá poner mesa en el desierto? Pues se las puso. Una mesa donde les dio maná y carne, y les daba agua, y les dio vestido, y les daba guaraches, y les dio todo, hermanos. Y les daba sombra, y les daba calentador en el frío. Dios estaba con ellos. Bendito sea el Señor. Dios estaba con ellos, hermano. La historia de José nos dice que sí se puede estar Dios en la cárcel. Sí puede estar Dios en la soledad. Sí puede estar Dios en tus lágrimas. Sí puede estar Dios, hermano, en tu enfermedad. Sí puede. Sí puede estar Dios, hermano, y solo tú. Y Dios sabe que sí puede estar con nosotros. Aunque la gente diga que no. La gente nos puede ver mal. La gente puede preguntarse, ¿y eso que es creyente? ¿Y eso que es cristiano? Pero nosotros siempre debemos recordar que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. ¿Qué hay que esperar, pastor? Que Dios te ayude y te dé fuerza para seguir. Que Dios te dé el empujón hacia adelante. Pese a cualquier aflicción, tú vas a sentir unas manos potentes que te empujarán hacia adelante con amor y gracia. Pese el fuego, pese el agua, porque así dice la Biblia, estaré en el fuego y la llama no arderá. Pasaré por el agua y el agua no me ahogará. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios no va a permitir la aflicción, pero sus manos nos van a empujar
hacia adelante en la aflicción hasta llegar al momento de libertad de toda aflicción. Tenemos la esperanza de que Dios está con nosotros, porque la Biblia no se equivoca. Dice la Biblia: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios liberó a Job, Dios liberó a José, Dios liberó a Daniel, Dios liberó a los jóvenes hebreos, Dios liberó a Pablo. Dios te liberará a ti también, hermano. Dele palmas de alabanza al Dios que nos da libertad en su nombre. Gloria a Dios para siempre. Acuérdese, la prosperidad es el empuje de Dios hacia la victoria. Es el empuje de Dios en medio del desierto hacia la tierra prometida. Es el empuje de Dios abajo en el foso de los leones hacia arriba. Nunca piense que si Dios estuviera conmigo no hubiera permitido caer en el foso. No, Él se mete al foso para sacarte adelante, para que cuando salgas digas: gloria a Dios, porque el Dios del campo de las ovejas fue el Dios que estuvo conmigo en la cárcel, en la casa de Egipto de Potifar. Ahí estuvo Dios. Ahí estuvo Dios para ayudarnos. Así Dios va a estar contigo. A veces nos saca de comodidad, hermanos, pero lo hace para fortalecerte y te va a empujar hacia adelante. Y yo sé que muchos necesitamos un toque de Dios, el empujón de Dios, porque las palabras humanas gustan, pero no producen efectos o muchos efectos positivos. Pero cuando Dios te toca, cuando Dios te habla, te saca adelante. No hay oscuridad que Dios no alumbre. No hay bache que Dios no te saque. Si usted dice: pastor, yo necesito el toque del Señor, necesito que Dios me empuje hacia adelante, pastor, en esta cárcel, en esta situación. Quiero que Dios esté conmigo en mi vida, en lo que hago, en lo que practico, en lo que estoy haciendo. Las cosas no me han salido bien, pero necesito del Señor. Este es un buen momento, hermano, para venir a la casa del Señor, a su altar, a su presencia, a su habitación, a la habitación de la presencia divina. Quizá usted puede doblar sus rodillas, puede estar de pie, como usted sienta. Queremos orar por su vida. Queremos orar por ti, pedirle a Dios que te bendiga, pedirle a Dios que te ayude, pedirle a Dios que te saque adelante. Cierra tus ojos si tú estás pasando un momento de problemas, de adversidades. Dios los bendiga, hermanos. Les saluda el pastor Raimundo Garza Soto. Queremos invitarle para que pueda adquirir algo de nuestra librería, algún material, como esta Biblia de estudio, que es de gran bendición para aquellos que quieren conocer más del Señor, para aquellos que quieren predicar la palabra de Dios. Este y mucho más material, Biblias para matrimonios, que aparte de tener la Biblia añaden consejos matrimoniales, Biblias de letra gigante, super gigante, Biblia para niños, mucho material que traerá bendición a su vida. Libros de sana doctrina. También tenemos, hermano, a su disposición en nuestra librería memorias USB con 50 prédicas de nuestra iglesia, de un servidor, donde va a traer fe, va a traer fortaleza, exhortación de parte del Señor a nuestra vida. Ahí están las líneas telefónicas. Usted puede preguntar por algún material que usted requiera, que usted necesita, o bien escríbanos en Facebook. Ahí le vamos a presentar también todo el material que tenemos y que usted puede adquirir. Si usted dice: pastor, es que me queda muy lejos, bueno, tenemos también la facilidad de poderlo llevar ahí a su casa. Que Dios les bendiga grandemente.